panorama social en Venezuela sigue convulso, no hay otra manera de describirlo, más allá de que a este paro de universidades hayan acudido unas sí y otras no. En el mes de enero, por ejemplo, en un solo día se realizaron 28 protestas por salario mínimo. Febrero amenaza combatir récords por presencia de diferentes gremios en la calle. En paralelo, avanza el tema de las primarias de la oposición y se va abriendo espacio en la cotidianidad del venezolano. Para conversar un poco de esto, quiero saludar en Miami a Emanuel Rincón, CEO de Regional Renaissance y editor senior del Americano Media. Emanuel, bienvenido, gusto en saludarte. Hola, Irania, ¿cómo estás? Pues bien, viendo aquí las cosas. Cada tarde hablamos de Venezuela y siempre trato de intercalar el tema de las primarias porque siento que va interesando o va formando ya parte de esa cotidianidad del venezolano. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿es posible ilusionar al venezolano para que participe de nuevo en un proceso electoral interno de la oposición? Yania, mira, hay muchos elementos a tomar en cuenta. Evidentemente, el primero es que nada cambia en Venezuela. Seguimos siendo gobernados por una tiranía donde no hay en lo absoluto ningún tipo de democracia en el país. Pero ¿qué sucede? Hace 2, 3 años tuvimos una oportunidad de oro que lamentablemente ciertos factores de una supuesta oposición desaprovecharon, donde teníamos a todo un continente y prácticamente a más de 50 naciones acordando a Nicolás Maduro. Esa realidad, tristemente, hoy no existe. Ya Nicolás Maduro ha vuelto a ser legitimado por la comunidad internacional, ha vuelto a ser legitimado por todos nuestros vecinos, de forma indirecta también por la administración Biden, es decir, por Estados Unidos. Y realmente hoy no tenemos ningún tipo de presión externa o presión internacional. Bajo ese escenario, evidentemente hay que empezar a pensar en nuevas formas de procurar cambios en el país. Y evidentemente, pues la presión interna, si bien se puede, digamos, trasladar o hablar de cierta forma desde movilizaciones o primarias o lo que queramos hablar, que pueda tratar de procurar un cambio y de poner a Venezuela una vez más en el mapa internacional desde el punto de vista mediático y de las relaciones internacionales, pues es lo único a lo que podemos apostar en este momento. Emanuel, ¿qué cambió? Es decir, cambió el escenario, ya lo explicaste. ¿Por qué cambió? ¿Por qué de repente Maduro pareciera estar revestido de legitimidad? Bueno, hay muchos factores, pero sobre todo obedecen muchos factores geopolíticos y de política internacional. Porque bueno, yo fui sumamente, creo que hasta fastidioso durante el 2019 y el 2020, alegando que estábamos en ese momento en una especie de cadena o de alineación de planetas perfecta para tener a casi todos los países de la región en contra de Nicolás Maduro, que teníamos a Trump en la Casa Blanca, que presuntamente tenía también intención de hacer algo por acabar con la crisis de Venezuela. Ese no es el escenario hoy en día. ¿Por qué? Bueno, porque los aliados de Maduro llegaron al poder. Ahora en Colombia tenemos a Petro, en Brasil tenemos a Lula, está Alberto Fernández en Argentina, está López Obrador. Fíjate que en Nicaragua, hace tan solo una semana, el dictador nicaragüense, que también es muy cercano a Maduro, desterró a más de 200 nicaragüenses y les quitó su nacionalidad como si fueran, vamos a decirlo de alguna forma, pedazos de basura que no fuesen seres humanos. Y nadie dijo nada, nadie levantó la voz. En México no se escuchó nada sobre eso. Más bien tenemos hoy a López Obrador hablando de Perú, pero nada sobre los dictadores de Nicaragua, Venezuela, Cuba. Entonces, bajo este panorama, y siendo que hoy en día la administración que está en la Casa Blanca, de hecho es muy complaciente también con Maduro y con los otros vecinos de esta triada del mar, realmente considero que lo único que podemos hacer ahora es tratar de buscar esa presión interna y buscar los protagonistas correctos que cuando volvamos a lograr formar alguna especie de oportunidad para generar un cambio en el país, no lo desaprovechen o lo negocien con el régimen como lo han hecho en el pasado. Ahora, dentro de este escenario que dibujas, regresemos a las primarias. Has dicho que
cualquier ejercicio de movilización interno es importante. ¿Pueden ser las primarias un ejercicio como el que señalas? Probablemente, fíjate, yo insisto, yo sigo escéptico. Solo hay una tiranía y Diosdado Cabello lo dijo hace 3 semanas. En Venezuela todavía hay una dictadura. Pero fíjate que hace un par de semanas vi un video. María Corina estaba, creo que en una manifestación, no recuerdo cuál era el escenario, pero estaba en el estado Monagas, en una caminata, y empezaron algunos colectivos chavistas a asediarla, Claro. como hacen constantemente de forma muy cobarde. Y se presentó una especie de conato de violencia, y es triste que lo diga de esta forma, pero yo viendo esas imágenes dije, bueno, capaz, si llega a suceder algún evento de este tipo y la gente empieza a despertar, a movilizarse nuevamente, quizás podamos procurar un cambio. Pero evidentemente lo que espero es que esta vez quienes lideren esto sean personas que no estén comprometidas moral, éticamente, incluso ideológicamente, que realmente podamos, porque digamos las oportunidades para generar un cambio las hemos tenido muchas veces en el pasado. El tema es que los conductores de ese cambio en el momento final terminan negociando con la tiranía de Maduro. Y creo que en este caso María Corina podría ser una pieza diferente para que en caso de que logremos que las movilizaciones, o bien sea las primarias, o una elección con un árbitro que evidentemente no va a ser imparcial, pueda procurar un cambio o hablar por lo menos a la comunidad internacional con otro tono y con otras ideas y no con la misma tibieza con la que tuvimos en el pasado. En las últimas mediciones de opinión pública en relación a la oposición y a los candidatos, María Corina ocupa el primer lugar. ¿Crees que sea una oportunidad para ella? Bueno, una oportunidad. Es una oportunidad bastante, vamos a decir, complicada, porque no es fácil estar en Venezuela y enfrentar una tiranía. Yo creo, ¿no? Mi lectura, no es ningún informe de inteligencia, etc. Mi lectura es que la única razón por la que el chavismo no ha metido presa a María Corina, porque es una mujer y no quiere la presión de los organismos internacionales de tener a una mujer en un calabozo. Fíjate que es una imagen muy distinta que tú tengas en la cárcel a Leopoldo López, a quien sea, algún hombre, que tener a una mujer como María Corina. Entonces, yo creo que, vamos a decirle, eso le ha jugado un poco a favor en ese sentido, le ha permitido seguir dando la lucha, afortunadamente, pero realmente es una situación muy comprometida la de ella, está muy sola. Ideológicamente, María Corina no está compenetrada con el resto de la oposición venezolana, porque cree en el libre mercado, cree en el capitalismo. Nosotros tenemos una oposición que comulga más quizás ideológicamente con el chavismo, son socialdemócratas, casi socialistas, no lo sé, pero realmente a María Corina le ha tocado muy difícil y es una mujer sumamente valiente. Y realmente pues espero que si eso se llegara a dar, la gente la acompañe. Bueno, creo que a María Corina hay, entre las cosas que hay que reconocerle, es que ha sido coherente desde el principio hasta ahora. Es decir, ella ha tenido una línea en el tiempo de coherencia. No se puede decir lo mismo de todos los dirigentes de la oposición, que por cierto, tampoco la quieren mucho. Sí, totalmente. Insisto, yo sé que ella en su momento tampoco comulgó con el tema de ir a elecciones, con una tiranía, pero creo que está leyendo lo que está pasando a nivel internacional, lo comprende, entiende que evidentemente en este momento no contamos con ningún tipo de respaldo internacional y que Maduro es otra vez un presidente, vamos a decirlo, legitimado por la comunidad internacional. Y evidentemente hay que buscar nuevas herramientas para empezar a procurar un cambio, es decir, tenemos que empezar nuevamente desde cero. Tristemente estuvimos, qué sé yo, teníamos 98% del camino andado para generar ese cambio y no ocurrió y ahora tenemos que empezar otra vez de cero. ¿Qué será? Claro. Ahora, en relación de llegar a realizarse estas primarias dentro de las circunstancias del régimen y de esta circunstancia que conocemos tú y yo y mucha gente de la que nos está viendo, hay dos condiciones para mí. Hacerlas sin la participación del Consejo Nacional Electoral y con la participación de la diáspora. ¿Coincides?
Mira, yo no creo que sea una muy buena idea que contemos o que tratemos de que sea el chavismo el que elija quién va a ser nuestro candidato de oposición. O sea, eso sería lo más ridículo de todas las ridiculeces que hemos hecho en los últimos 20 años, serían las cosas más tontas que podrían hacer. Evidentemente, el candidato de oposición debería salir, sí, del deseo, de la voluntad de los venezolanos, pero que no pueda ser manipulado por el chavismo. Yo estoy seguro que el chavismo se sentiría más cómodo con algún otro candidato que pertenezca a la Internacional Socialista, como es gran parte de la oposición venezolana, y no con María Corina, que tiene otro tipo de alianzas internacionales y que tiene otra visión para Venezuela. Entonces, en ese sentido, yo creo que no sería para nada lógico, para nada coherente, para nada sensato ni inteligente utilizar al CNE para eso. Claro. ¿Y la diáspora? Bueno, no, la diáspora evidentemente tiene que sumarse, es Claro. decir, somos 7 millones de venezolanos fuera del país. Y no dejamos de ser venezolanos. Estoy seguro que habrá mucha gente que todavía sueña con regresar, mucha gente que quiere aportarle cosas a Venezuela. Se llevan la sangre. Claro, coincido absolutamente contigo. Me quedan dos preguntas y poco tiempo. Emanuel, ¿tú crees que la oposición sí sea capaz de unificarse en torno a un candidato, de realizarse unas primarias, que van a respetar los resultados en caso, por ejemplo, de que María Corina resulte electa? No te puedo asegurar, Diana. En la oposición hay mucha, o yo la llamo mejor dicho, supuesta oposición, hay muchos intereses que no corresponden con los nuestros, que es la liberación de Venezuela. Y no sé de si llegara a triunfar María Corina, si realmente esos otros grupos intenten apoyarla o harían todo lo posible por menoscabarla. Esperaría que intenten apoyarla pese a sus diferencias, pero realmente no lo veo sencillo. Emanuel, y no quiero cerrar nuestra entrevista de hoy sin hablar de algo muy particular, porque creo que eres el único venezolano que está en este ranking, el top 100 de una empresa que mide las cuentas más importantes en Twitter, y tú hoy estás creo que en el número 62, teníamos el gráfico por allí, es la empresa Notus, y estabas en el 68 hace unos días atrás y estás en el número 62 hoy en día. Sí, Dani, bueno, el gráfico cambia muy constantemente, casi que a diario. Yo creo que mucha gente, digamos, entiende y replica mi mensaje porque evidentemente nosotros contamos con esta trayectoria de haber vivido todo lo que ya sabemos, el socialismo que destruyó Venezuela. Y hoy, lamentablemente, ese camino lo está recorriendo muchos países de la región, lo que es muy triste y muy peligroso. Yo creo que mucha gente se ha visto de cierta forma como reflejada con mi historia y las cosas que comparto. Y creo que afortunadamente por eso estamos teniendo, digamos, ese nivel de llegada, no solo ya en gente de Venezuela, sino con gente en México, en Brasil, en El Salvador, en Argentina y en otros países de América Latina. Entonces, sí, afortunadamente, esa es la realidad en este momento con mi cuenta de Twitter y la estoy utilizando para tratar de procurar cambios positivos para nuestro país. Me queda un minuto, pero ¿qué mueve las masas para seguir una cuenta? Bueno, es una buena pregunta. Hay que ser bien conciso e inteligente con lo que estás transmitiendo. Creo que hay que tener también un poco de coherencia. Y creo también un poco, creo que mucha gente comete el error de tratar de, digamos, las ideas tienen que ser cortas. Yo, de hecho, hace poco me puse incluso hasta hacer memes, porque un meme, aunque no lo creas, tiene mucha más llegada a veces y mucho más repercusión que un artículo de opinión de 2000 palabras. Entonces hay que aprender un poco a comunicar, hay que aprender a llegar a las personas, y no solo las personas que comulgan con nosotros o que entienden nuestras ideas, sino a esas otras personas que piensan de una forma distinta y que han sido de cierta forma manipuladas o que la propaganda de la izquierda, etcétera, los ha todavía nublado. Entonces hay que ser un poco conciso a la hora de comunicar y hay que ser cerco. Creo que quizás en eso también está parte del éxito. Emanuel Rincón, gracias por atendernos. Qué bueno conversar contigo la tarde de hoy. Gracias, Diana. Feliz tarde. Hasta luego.
Igual para ti. Seguro tendremos otra oportunidad para hacerlo. Emmanuel Rincón.